La Antártida, vista desde el espacio, parece una enorme mancha blanca suspendida en el extremo del planeta. Una mancha inmóvil y silenciosa que está apartada de todo y de todos. Es ese lugar que cualquiera elegiría para esconder un secreto. El hueco oscuro bajo la baldosa, la caja fuerte que se esconde tras el retrato, la habitación secreta que solo se abre cuando coges cierto libro de la vieja estantería. La Antártida es ese lugar, el rincón más inhóspito del planeta. Un continente entero cuya piel congelada oculta valles, cordilleras, lagos, cicatrices geológicas y mucho más. Cuando llegaron los satélites y empezamos a mirar el planeta desde arriba con instrumentos capaces de medir lo que el ojo humano no puede ver, el hielo de la Antártida comenzó a convertirse en una pantalla bajo la que se detectaron ciertas anomalías que nunca antes se habían visto. La Antártida no es solo un continente, es una idea, un lugar tan apartado, tan hostil y tan difícil de alcanzar que resulta inevitable que nuestra imaginación termine llenando sus silencios con historias extrañas, porque hay sitios del planeta que uno puede recorrer, entender, fotografiar y domesticar, pero la Antártida está completamente fuera de eso, es algo ajeno y quizá por eso nos fascina tanto. En la Antártida hay zonas donde el ser humano puede pasar meses enteros viendo el mismo paisaje blanco y escuchando únicamente el viento golpeando las estructuras metálicas de una base científica perdida en mitad de la nada. Lugares donde el sol desaparece y la oscuridad se instala durante semanas provocando temperaturas tan bajas que el cuerpo humano apenas puede resistirlas. Es un lugar de distancias inmensas, de silencio y de vacío. Un lugar que provoca la sensación constante de estar viviendo en el borde del planeta, como si pudiéramos caernos en cualquier momento. Por eso siempre ha tenido algo de fruto prohibido. Es la manzana de Eva del planeta Tierra, porque casi nadie puede ir allí. Y cuanto más inaccesible es un lugar, más se quiere visitar y más fácil resulta imaginar que oculta algo, como aquellas tierras medievales que ocultaban duendes y dragones. Lo desconocido atrae, pero también inquieta. Es un mecanismo muy humano. Si un territorio permanece fuera del alcance, nuestra mente empieza a convertirlo en el contenedor perfecto para secretos, conspiraciones y leyendas. Incluso el propio funcionamiento político del continente alimenta esa sensación, porque la Antártida no pertenece realmente a ningún país en el sentido tradicional. El sistema del Tratado Antártico es un acuerdo internacional que limita la actividad militar y convierte a ese continente en una especie de territorio dedicado oficialmente a la ciencia y la investigación. Esto tiene una explicación lógica y es perfectamente racional, pero también es algo que ha ayudado a que la Antártida esté rodeada por ese aura de lugar controlado y también distante que lo separa del resto del mundo. El cine y la literatura hicieron el resto. Durante décadas, la Antártida se convirtió en el escenario ideal para descubrimientos imposibles y secretos enterrados bajo el hielo. Allí transcurren relatos donde antiguos organismos despiertan después de miles de años congelados, expediciones encuentran estructuras imposibles o científicos aislados descubren algo que nunca debió salir a la superficie. Si estuviéramos en una película de terror, si estuviéramos intentando huir, no querríamos estar en la Antártida. Porque en la Antártida no hay escapatoria, no hay quien pueda ayudarte. Solo están el hielo, la oscuridad y nosotros. Y quizá por eso, cuando los satélites comenzaron a detectar esas anomalías, hubo tanta gente dispuesta a creer que allí abajo podía esconderse algo que nada tiene que ver con antiguas cicatrices geológicas, porque aquel lugar ya estaba de antemano preparado en nuestra imaginación para convertirse en el lugar perfecto del misterio. Y lo es, efectivamente lo es. Lo es porque detrás de toda la exageración de Internet, de los vídeos conspirativos y de las historias sobre bases ocultas o naves extraterrestres, existe una anomalía real bajo el hielo antártico. No ha sido inventada, no es un montaje. Hay algo ahí abajo que llamó la atención de los científicos mucho antes de que aparecieran las teorías más extravagantes.
una señal que ocupa cientos de kilómetros. Algo tan grande que es capaz de dejar una huella visible desde el espacio en las mediciones de los satélites. Aquí es donde el tema se vuelve apasionante, porque una cosa es detectar una pequeña irregularidad geológica y otra muy distinta es encontrar una estructura de ese tamaño, enterrada bajo uno de los lugares más inaccesibles del planeta. La anomalía se encuentra en una región de la Antártida Oriental que se conoce como Tierra de Wilkes, una zona remota y prácticamente deshabitada que se sitúa en el lado australiano del continente. Allí, bajo kilómetros de hielo compactado durante millones de años, los satélites detectaron una enorme formación circular que produce llamativas alteraciones magnéticas. Dentro de toda esa región hay un lugar concreto que ha terminado convirtiéndose en el verdadero núcleo del misterio, el lago Vostok. Un lugar que cuesta explicar sin que parezca que estamos hablando de ciencia ficción, porque no se trata de un lago visible entre montañas. El Vostok está completamente oculto bajo 4 kilómetros de hielo sólido. Nadie puede verlo directamente. Es un mundo completo y extraño, enterrado a esos casi 4.000 metros. Y lo más increíble es que ahí abajo hay agua líquida. El lago Vostok tiene aproximadamente 250 kilómetros de largo y unos 50 de ancho y lleva millones de años atrapado bajo el hielo, aislado de la atmósfera terrestre y sumido en una oscuridad absoluta desde muchísimo antes de que existiera nuestra civilización. Y aún así, el agua que contiene no se congela. Y no lo hace porque allí abajo ocurre algo muy curioso desde el punto de vista físico. La enorme presión ejercida por casi 4 kilómetros de hielo modifica el comportamiento del agua y reduce su punto de congelación. Y a eso se suma el calor geotérmico que asciende lentamente desde el interior de la Tierra. La combinación de ambos factores crea un entorno que hace posible que exista un lago líquido oculto bajo una gigantesca tumba helada. Un entorno completamente aislado del resto del planeta. Cuando los científicos empezaron a estudiar el lugar, se dieron cuenta de que el lago no solo era extraordinario por el simple hecho de existir, también lo es porque alrededor de él aparecen ciertas anomalías magnéticas, alteraciones lo bastante extrañas como para alimentar todo tipo de teorías sobre lo que podría haber bajo aquel inmenso sarcófago de hielo. Y en ese punto es donde nace la gran pregunta de este episodio: ¿qué demonios hay bajo el lago Vostok? Esa es la pregunta que lleva años alimentando teorías, documentales, foros de internet y discusiones entre quienes creen que ahí abajo podría esconderse algo mucho más extraño de lo que estamos dispuestos a admitir y los que piensan que no hay nada que la ciencia no pueda explicar. Cuando juntamos todos los elementos, nos encontramos con un caso de película. Un lago aislado del mundo desde hace millones de años, sepultado bajo 4 kilómetros de hielo, imposible de observar directamente, en el que se detectan extrañas y gigantescas anomalías magnéticas. Es el escenario perfecto para que la imaginación empiece a construir historias. Y algunas de esas historias hablan de extraterrestres. Una nave gigantesca que estaría atrapada en una tumba natural perfecta. Y es que si uno lo piensa fríamente, el hielo antártico sería uno de los mejores lugares posibles para preservar algo durante tiempos inimaginables. Sin erosión normal, sin vegetación, sin ciudades y sin apenas actividad humana. Allí solo hay oscuridad, presión y silencio. Es posible que una civilización desconocida hubiese llegado a la Tierra mucho antes que nosotros y que su nave se estrellase o se quedase abandonada allí, cuando aquel continente era algo completamente distinto a lo que es ahora. ¿Y si bajo el hielo no hubiese solo roca y agua, sino que se encontrasen también los restos de una tecnología imposible? ¿Dónde mejor que en uno de los lugares más inaccesibles del mundo?
Mucha gente imagina la Antártida como un lugar remoto pero accesible con suficientes medios. Sin embargo, el Vostok está muchísimo más aislado de lo que parece. Para llegar hasta él hay que atravesar uno de los entornos más hostiles del planeta, soportar temperaturas que rozan los 90 grados bajo cero y perforar después casi 4 kilómetros de hielo sólido sin contaminar el ecosistema oculto bajo él. Estamos hablando de una profundidad comparable a algunas de las grandes fosas oceánicas si pensamos en la dificultad técnica y en la presión extrema del entorno. La diferencia es que aquí no descendemos al fondo del mar, sino a otro mundo que sobrevive enterrado bajo el hielo. Nadie ha visto qué es lo que hay ahí abajo. Todo lo que tenemos son mediciones indirectas y pequeñas muestras que se han obtenido con bastante dificultad. El lago sigue oculto y eso nos permite pensar casi en cualquier cosa. Si algo procedente de otra civilización hubiese caído aquí hace millones de años, probablemente el hielo antártico sería el mejor escondite posible. Un continente entero funcionando como una cápsula del tiempo gigantesca. ¿Y si nosotros tuviésemos relación con lo que hay ahí abajo? ¿Y si todo esto se pudiese relacionar con la teoría de la panspermia? La panspermia plantea que la vida, o al menos los componentes básicos necesarios para ella, podrían haber llegado a la Tierra desde el espacio, transportados por meteoritos, cometas o fragmentos procedentes de otros mundos. No habla necesariamente de extraterrestres inteligentes, pero abre la posibilidad de que la vida terrestre no naciera completamente aquí. Cuando pensamos en la posibilidad de que la vida pueda viajar entre las estrellas, siempre solemos recurrir a microorganismos transportados por meteoritos, pero ¿y si fuese algo más avanzado? Algo, por ejemplo, como una expedición, una civilización enorme que vino aquí en una nave inmensa. Seres que llegaron mucho antes que nosotros y que de algún modo terminaron influyendo en el origen de la humanidad o incluso en el desarrollo de nuestra especie. Obviamente no hay pruebas de ello, pero tampoco deja de ser fascinante que uno de los lugares más inaccesibles del planeta contenga algo tan extraño y tan grande que nadie todavía hoy ha conseguido observar directamente. Esta idea, por muy rocambolesca que suene, es imposible de descartar por ahora y me recuerda mucho, permítanme la pequeña publicidad, a mi novela El instante previo. Es imposible no pensar en La cosa de John Carpenter, esa película en la que una presencia enterrada bajo el hielo despierta después de permanecer congelada durante muchísimo tiempo, o en los relatos de Lovecraft, donde la Antártida aparecía como el último rincón virgen del planeta. Incluso las teorías de los llamados antiguos astronautas encuentran aquí un terreno perfecto, porque la Antártida reúne todos los ingredientes que necesita un gran misterio moderno. Aislamiento, anomalías reales, imposibilidad de acceso y enormes espacios totalmente desconocidos. Nadie puede descartar las teorías más extraordinarias porque el lugar sigue siendo un lugar inalcanzable. Perforar el lago Vostok es extraordinariamente difícil. Los científicos avanzan con enorme cuidado para no contaminar un ecosistema que ha permanecido sellado durante millones de años. Ahora bien, dicho esto, lo cierto es que la explicación científica sigue siendo mucho más sólida y también mucho más realista que cualquier teoría sobre naves extraterrestres. En ciencia, una anomalía significa simplemente que una zona se comporta de forma distinta a lo esperado. En el caso de una anomalía magnética, lo que ocurre es que el campo magnético terrestre presenta alteraciones en un lugar concreto. Es decir, los instrumentos detectan que allí el magnetismo es más intenso, más débil o diferente al de las regiones cercanas. Y eso puede suceder porque bajo el suelo existan materiales capaces de alterar ese magnetismo, especialmente grandes concentraciones metálicas
o ciertos minerales ricos en hierro y otros elementos. Una anomalía gravitacional funciona de manera parecida, pero relacionada con la gravedad. Los satélites modernos pueden detectar pequeñas variaciones en la forma en que la Tierra atrae los objetos. Si bajo una zona concreta existe una masa especialmente densa, como enormes estructuras rocosas o acumulaciones metálicas, la gravedad cambia ligeramente y los instrumentos lo registran. Por eso, un impacto gigantesco de asteroide en un pasado remoto podría haber alterado profundamente la corteza terrestre bajo la Antártida, dejando estructuras circulares y concentraciones minerales capaces de modificar las mediciones modernas y producir esas anomalías. También podrían existir enormes masas metálicas naturales, diferencias de densidad en el subsuelo o deformaciones geológicas asociadas a la propia formación del continente antártico. Pero claro, cuando uno escucha enorme masa metálica desconocida bajo 4 kilómetros de hielo, entiende perfectamente por qué el misterio lleva años alimentando tantas teorías. Y también debemos tener en cuenta otro factor muy importante, que nuestro cerebro está obsesionado con encontrar patrones artificiales. Nos cuesta aceptar el azar, por eso cuando tenemos enfrente una forma circular gigantesca, automáticamente nos imaginamos estructuras o inteligencias al otro lado. Y lo hacemos porque es un mecanismo profundamente humano, porque preferimos pensar que hay algo, antes que aceptar que aquello es solo una rareza geológica, fría y silenciosa. Pero aún así, lo cierto es que hay algo en la Antártida que sigue resistiéndose a una explicación científica. Las explicaciones científicas más aceptadas hablan de alteraciones naturales de la corteza terrestre, diferencias de densidad bajo el subsuelo o restos de un gigantesco impacto de asteroide ocurrido hace millones de años. Pero la ciencia no ha podido aún decir con absoluta certeza y de forma directa que saben lo que hay allí abajo. Es decir, los científicos observan los efectos, las alteraciones y las señales físicas que produce aquello, pero no han abierto todavía una enorme cavidad bajo el hielo y visto qué es, y eso deja una pequeña grieta para la especulación. La ciencia trabaja con probabilidades y se sustenta en la explicación más coherente según las evidencias que tengamos disponibles. Hoy la explicación más sólida sigue siendo natural y geológica, pero cuando hablamos de un lugar como el lago Vostok, todo puede ser posible. Todo puede ser posible porque su simple existencia parecía algo imposible antes de que fuese descubierto. Durante mucho tiempo nadie pudo imaginar que existiese un lago así, bajo semejante cantidad de hielo, y sin embargo ahí está, alimentando fantasías, dudas y quién sabe si también escondiendo lo que podría ser el mayor descubrimiento de toda la historia. Recuerden que buscando a David Minayo en Spotify, YouTube, Apple Music y muchas otras plataformas de audio, buscándome a mí, pueden encontrar mucha de la música que suena en el podcast. Y ahora, antes de marcharnos, apaguen un momento la luz de la habitación, si todavía no lo han hecho, porque a partir de hoy algunos episodios de Viernes Lejanos terminarán abriendo expedientes que nunca llegaron a cerrarse del todo. Expedientes relacionados con el mundo ovni. Y para ello vamos a contar con la presencia de Francisco Javier Losada, experto en ufología y creador del podcast Ovnis Mundi. Hoy nos va a hablar del incidente de Kecksburg que tuvo lugar en 1965. El 9 de diciembre del año 1965, Estados Unidos vivía uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. La carrera espacial entre los norteamericanos y los soviéticos acababa dominando el mundo. Los cielos eran vigilados constantemente y cualquier objeto extraño acababa generando preocupación.
Aquella tarde, en la tarde del 9 de diciembre del año 1965, miles de personas comenzaron a mirar hacia arriba, y es que una enorme bola de fuego acaba atravesando el cielo sobre varios estados de Norteamérica. El fenómeno sería visible desde Michigan, desde Ohio, desde Ontario, desde Pensilvania, y podríamos hablar de hasta 6 estados que verían este objeto cruzar. Muchos acabarían creyendo que se trataba de un meteorito, otros hablarían de un avión en llamas, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir en un pequeño pueblo llamado Kicksburg. Kicksburg era una tranquila comunidad rural de Pensilvania. Hablaríamos de bosques, de carreteras secundarias y de una población de apenas unos cientos de habitantes. Un lugar donde rara vez acababa sucediendo algo fuera de lo normal. Y sin embargo, aquella tarde, varios vecinos aseguran ver algo descendiendo hacia una zona boscosa cercana. No parecería una simple luz. Algunos testigos hablaron de humo azul, otros aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo. Incluso hubo quien afirmó sentir vibraciones en el suelo. Un niño que se encontraba cerca del lugar acabaría asegurando después haber visto un objeto metálico descendiendo entre los árboles. La noticia comenzaría a extenderse rápidamente por el pueblo. Varias personas acabarían decidiendo acercarse hasta el bosque. Entre ellos había vecinos, habían curiosos y miembros de los bomberos voluntarios. Y entonces es cuando nace el verdadero misterio, porque según diversos testimonios, en mitad del bosque se encontraba un objeto extraño parcialmente oculto entre los árboles. Las descripciones variaban ligeramente, pero casi todas acababan coincidiendo en algo, y es que no parecía un avión, tampoco parecía un meteorito y aún menos parecía algo conocido. Así que algunos lo describieron como una enorme bellota metálica y otros como una campana de color bronce. Según ciertos testigos, el objeto tenía una superficie lisa y metálica, y en una de sus partes podían verse símbolos extraños, símbolos que muchos acabaron comparando con jeroglíficos. Aquellas declaraciones provocarían décadas de controversia, porque poco después de los primeros avistamientos llegarían los militares. La zona comenzaría a llenarse rápidamente de vehículos oficiales. La policía estatal, los militares, las autoridades federales, los accesos al bosque que fueron cerrados, los curiosos que acabaron recibiendo órdenes de abandonar el lugar y, según relataron varios vecinos, algunos militares parecían extremadamente nerviosos. Con el paso de las horas, el ambiente en Kicksburg se acabaría volviendo completamente irreal. Hablaríamos de helicópteros sobrevolando la zona, de carreteras vigiladas, de militares entrando y saliendo del bosque, y muchos habitantes comenzaron a sospechar que las autoridades habían encontrado algo realmente importante. Y entonces aparecieron los rumores más inquietantes. Varios testigos aseguraron haber visto un gran camión militar abandonar el bosque durante la madrugada. Sobre la plataforma de ese vehículo habría un objeto cubierto con una lona. Claro está que nunca pudo confirmarse oficialmente, pero desde aquella noche la historia de Kicksburg quedaría marcada para siempre. Poco después del incidente, algunos periodistas locales comenzaron a investigar lo ocurrido. Uno de ellos, relacionado con la prensa de la zona, empezó a recopilar testimonios y declaraciones de vecinos que aseguraban haber presenciado movimientos militares extraños aquella noche. Según varias versiones surgidas con los años, el periodista habría reunido información incómoda sobre el caso. Cuanto más investigaba, más extraño parecía volverse todo. Algunas personas
afirmaron que recibió advertencias para abandonar la investigación. Otras versiones aseguran incluso que fue amenazado para dejar de hacer preguntas sobre Kingsburg. Y poco tiempo después ocurría algo todavía más inquietante. El periodista murió atropellado por un conductor que jamás fue identificado. El responsable se acabaría dando a la fuga. Esto sucedería 4 años después. Aquella muerte acabó alimentando todavía más las teorías de conspiración alrededor del incidente, y para algunos fue una simple tragedia, pero para otros resultaba demasiado extraño que una persona que investigaba el caso terminase muriendo de aquella manera. Mientras tanto, la explicación oficial llegó rápidamente. Las autoridades afirmaron que no había ocurrido nada extraño. Según la versión pública que podríamos conocer, probablemente se trataba de un meteorito y, sin embargo, aquella explicación no convenció a muchos habitantes. ¿Por qué era tan extraño? ¿Por qué tanta presencia militar? ¿Por qué acordonar el bosque? ¿Por qué expulsar a todos los testigos? Años después surgiría otra teoría. Algunos investigadores afirmaron que el objeto podría haber sido parte del satélite soviético Cosmos 96, un aparato espacial lanzado por la antigua Unión Soviética poco antes del incidente. Pero nuevamente aparecieron problemas. Diversos análisis indicaban que los tiempos y trayectorias no coincidían completamente. Además, también varios investigadores aseguraban que el comportamiento observado en Kingsburg no encajaba del todo con una simple caída espacial. El caso comenzaría a crecer enormemente dentro del mundo de la ufología, entre otros. Con el paso de los años, periodistas e investigadores intentaron acceder a los documentos oficiales y ahí comenzaron también las nuevas polémicas, porque algunos archivos parecían haber desaparecido y otros estaban incompletos. Se llegaría hasta el punto que incluso la NASA fue acusada de ocultar información relacionada con el incidente, y décadas después, varias investigaciones legales intentaron obligar a las autoridades a entregar documentación sobre lo que había sucedido en Kingsburg, pero el misterio nunca terminó de resolverse. Hoy, más de medio siglo después, el incidente continúa siendo uno de los casos OVNI más famosos de Estados Unidos. Para algunos, pues todo sería un simple caso de un meteorito exagerado por el miedo y la imaginación, y para otros, aquella noche cayó algo que nunca se debía haber visto, nunca debían haber visto los civiles. Quizá lo que vieron sería una tecnología secreta, quizá lo que vieron fue un experimento militar, o quizá algo mucho más difícil de explicar. Las explicaciones oficiales, las versiones de los organismos involucrados, las hipótesis de la ufología, las teorías de la conspiración, al final cada parte cuenta su propia versión de una misma historia, pero en la mayoría de estos casos las dudas continúan permaneciendo, y es que quizá sea precisamente ahí donde nace el verdadero misterio.